Y sean todos bienvenidos a este podcast donde estaremos entrevistando a Henry Guita, líder social y comunitario del municipio de Peque, quien nos acompaña el día de hoy, con quien tenemos como tema principal el consumo de sustancias psicoactivas y sus derivados, y quien por decisión personal y por la temática que llevaremos a cabo ha decidido que no sea grabado en video, sino solamente en audio. También queremos contarles que todo este trabajo lo llevamos a ustedes gracias a Hamilton López Mejía, Yuleimis Cañates Muñoz y quien les habla, Víctor Manuel David Oliveros, quienes somos estudiantes de segundo semestre de Trabajo Social y hemos decidido realizar esta entrevista sin ningún fin comercial, sino por el contrario para conocer la problemática que se vive actualmente en este municipio y conocer cuáles son las razones que se encuentran en la conformación de la cultura que han favorecido la emergencia de las problemáticas sociales contemporáneas y cuáles son las alternativas que se están tejiendo y que se pueden plantear para su transformación. Así que démosle un cordial saludo a Henry Guita. Cuéntanos un poco de tu vida, a qué te dedicas, por qué te consideran un gran líder comunal y en qué laboras actualmente. Víctor, muy buenas tardes y muchas gracias por la participación en esta actividad. Yo soy administrador público de profesión. En este momento estoy al frente de todo el proceso social y comunitario de las juntas de acción comunal en el municipio de Peque y digamos que tengo un panorama amplio acerca de las principales dificultades que existen en este momento en el municipio, no solo en materia de infraestructura, sino también en materia social que ha afectado grandemente todo nuestro territorio durante mucho tiempo. Entonces, importante y me parece muy valioso los aportes que podamos sacar de este espacio. Ya todos ustedes han escuchado una pequeña parte de la vida del joven Henry Guita y ahora queremos conocer una de las problemáticas sociales que se vive en su localidad. Henry, se reconoce a nivel nacional que el municipio de Peque, Antioquia, es uno de los municipios más afectados en la historia y en la actualidad por la violencia, por el alto índice de autoridad por grupos al margen de la ley y por el consumo desmedido de las sustancias psicoactivas. ¿Cómo describe usted las causas directas o la historia que conlleva a esta fama, a este hermoso pueblo? Sí, Víctor, lamentablemente es una imagen que nosotros como jóvenes tenemos que modificar. La síntesis como tal de esta problemática es el abandono estatal que históricamente ha habido en el municipio. Dada nuestra forma montañosa en la que el municipio se abre camino en el departamento, la infraestructura y demás servicios llegan tarde y pues obviamente a través de ese servicio el Estado también tarda mucho en llegar. Entonces eso hace de que este pequeño municipio sea considerado un bastión de los grupos al margen de la ley, dada justamente la poca presencia del Estado como tal. Básicamente ese es el origen y por los conflictos sociales y diversos que ha tenido la violencia en el municipio, entonces obviamente facilita mucho el porte o el ingreso como tal de las sustancias psicoactivas, haciendo que la población pues tenga una estrecha relación con este asunto. Es justamente uno de los grandes análisis que hemos hecho y hemos tratado de buscar alternativas y de buscar soluciones que busquen mitigar todos estos efectos. Henry, para nadie es un secreto que la adolescencia es una edad crítica y difícil para la formación de una persona, ya que está expuesto a múltiples factores de la sociedad y es casi que imposible para las familias vigilar los jóvenes todo el tiempo. Y mi pregunta es, ¿cómo es el contexto de drogadicción en la actualidad? ¿Es difícil acceder al expendio de estas sustancias psicoactivas? Es precisamente, Víctor, la causa o la consecuencia mejor de todos los problemas sociales en cuanto al conflicto armado. En este momento, digamos que encontrar sustancias psicoactivas en el municipio se facilita por el poco control que hay de, como lo habíamos dicho anteriormente, de las mismas autoridades y demás. Entonces se suma la etapa difícil de la adolescencia con las opciones que hay en el municipio, con tanta disponibilidad de sustancias y de fácil acceso que pueden llegar a tener, que muchos jóvenes optan por este camino, inclusive no por decisión propia, sino por el simple hecho de encajar en una comunidad. Solo por el hecho de hacer lo mismo que hacen ciertas personas, pues el joven empieza en este camino oscuro sin medir, digamos, las consecuencias de lo que puede llegar a ocurrir, y eso hace de que a hoy el municipio de Peque, digamos, que tenga un consumo
consumo considerable en cuanto al consumo de drogas psicoactivas, sobre todo en la parte de la adolescencia. Ese es como el contexto, esa es la realidad, y tenemos que llegar a buscar formas en las cuales le entreguemos a los jóvenes oportunidades, de modo que no solo tengan esa opción, sino que también tengan otros elementos de a donde puedan ellos agarrar y puedan ellos obtener como una visión clara de sus respectivos proyectos de vida. Henry, las sustancias psicoactivas son consideradas para los consumidores por primera vez como relajantes, como distractores y juegos, pero no saben realmente en el camino de dificultades que enfrentan con el tiempo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la adicción a sustancias psicoactivas? ¿Cuáles son los espacios de vida recreativa que hay en el hábitat? ¿Y realmente estos espacios los están utilizando? Yo siempre he considerado, Víctor, que en el momento en el que una persona tenga el consumo, tenga acceso a las sustancias psicoactivas, ya empieza todo este camino tenebroso que va siendo de manera gradual más perjudicial a medida que aumenta el consumo. Entonces, justamente, Víctor, lo que necesitamos es que los jóvenes tengan otras opciones, tengan otras formas de vida, tengan otras perspectivas para evitar que el consumo pues dificulte o digamos que se convierta en un hábito para estos jóvenes. Esos espacios recreativos de lo que habla tu pregunta van enfocados justamente a los esfuerzos que se han realizado, como por ejemplo vincular a los jóvenes al deporte, vincular a los jóvenes a procesos sociales y comunitarios, vincular a los jóvenes a actividades recreativas y de sano esparcimiento, vincular a los jóvenes al sistema educativo, que es vital, vincular a los jóvenes a las oportunidades laborales. Entonces mira, Víctor, que es un conglomerado de situaciones que se podrían brindar a un joven y que es diferente como tal a los consumos de sustancias psicoactivas. Si nosotros logramos que la mayoría de los jóvenes eviten por lo menos el consumo frecuente de esas sustancias, vamos a ver unos cambios significativos, porque precisamente le damos al joven la oportunidad o diferentes formas en las cuales él pueda desarrollar su adolescencia, desarrollar o saciar sus curiosidades sin necesidad de que sea como tal con estas adiciones que son relajantes, que tienen efectos secundarios y pues que lamentablemente hoy es una opción muy cercana que tienen los jóvenes hoy en día. Henry, ¿cómo puede el consumo de sustancias psicoactivas afectar las relaciones personales, las relaciones sociales y lo más importante, cómo es posible que un simple cigarrillo o como muchos lo llaman una huelidita nos pueda cambiar la salud y nos pueda cambiar la vida? Es que son muchos los efectos adversos que tiene el consumo como tal. No solamente el hecho de lo que algunos llaman yo no le hago daño a la sociedad, ¿cierto? Muchas personas se pegan de eso de que yo no le hago daño a la sociedad para hacer un daño internamente contra el mismo organismo de él. Entonces mira todas las esferas y los efectos que tiene el consumo de estas sustancias, tanto para la salud propia como para la relación y el comportamiento en sociedad. Cuando las personas inician este consumo, de acuerdo a los análisis que se han realizado e inclusive ciertos espacios que hemos tenido al interior del municipio, vemos con preocupación que hay un daño directo a la salud y directo a la sociedad, porque un joven cuando empieza a consumir ya no siente el mismo interés por realizar ciertas labores y ciertos proyectos que realmente le posibilitan a él mejorar su calidad de vida. Entonces es justamente nosotros lo que tenemos que combatir, Víctor. Tenemos que buscar disminuir el consumo para atacar las esferas como tales. Los daños a la salud, Víctor, de lo que hace referencia a tu pregunta, ¿cuáles son? Se tiene estudios de que el consumo de sustancias psicoactivas aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de dificultades en cuanto a la formulación propia de defensas en el cuerpo, aumenta el tema del sueño, que es un factor importante. Entonces tiene varias condiciones que empieza la persona a menguar su capacidad. Y en cuanto a las relaciones sociales, pues ni qué hablar. Una persona cuando empieza en ese camino, entonces ya empieza a tomar sus propias decisiones, digámoslo, sin tener en cuenta un consentimiento de la experiencia de la misma familia, inclusive empieza a alejarse solo y paulatinamente de la sociedad para poder tener espacio para consumir sus vicios. Entonces mira que eso va generando efectos sociales también adversos que son muy graves. Y nosotros en el municipio de Peque, culturalmente hablando, nos hemos caracterizado
caracterizado por ser una comunidad abierta, una comunidad que trata de socializarse y que tratamos de ayudarnos entre nosotros, y el consumo de sustancias psicoactivas pues nos afecta como todas esas dinámicas sociales. Es muy grave realmente que una persona empiece con ese tema y tenemos que buscar acciones que permitan disminuirlos. Claro que sí, Henry. Es que es evidente que en este municipio tenemos una gran problemática, ¿cierto? Pero nosotros quisiéramos como contarle a los oyentes desde la administración municipal, desde la gobernación y desde el Estado Nacional cuáles son las estrategias de promoción, prevención y tratamiento para alejar las adicciones a sustancias psicoactivas que se vienen manejando. Es decir, qué programas tenemos actualmente. Nosotros ya desde un punto de vista más técnico en cuanto a las formas o los mecanismos que tenemos para hacer esas intervenciones, tenemos varios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es una población difícil de tratar, Víctor. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que llegarles con acciones, pero que ellos no sientan como que se responsabilizan como tal de eso, porque entonces empiezan a salirse completamente de esos programas, y es justamente las estrategias que tenemos que hablar. Desde el municipio de PEC, específicamente hablando, Víctor, hemos hecho unos esfuerzos grandes en juventud. A través de la Oficina de la Juventud hemos tratado de vincular jóvenes a los procesos, hemos tratado de vincular jóvenes a talleres de calidad de vida, a talleres de oportunidades que se les puedan presentar. A través de la Oficina de Bienestar Social en general se tienen acciones con unas psicólogas que son especialistas en estos temas y que trabajan desde el enfoque de familia, buscando justamente que la familia se consolide y evite como ese foco de inicio como tal de vinculación de los jóvenes en el consumo de drogas. Entonces mira que a pesar de los esfuerzos que nosotros hemos hecho, se siguen presentando casos, se siguen presentando consumos, y es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de llegar hasta allá, hasta esas comunidades, pero más allá de las comunidades, Víctor, individualizar personas, que sean las personas las que logren ser beneficiarias de esos programas, hombre, para que entre todos logremos disminuir. El hecho, Víctor, es que las drogas están. Tenemos que buscar la forma es de evitar que la gente las consuma. Esas son las herramientas que nosotros tenemos que buscar, porque lamentablemente la situación que hoy nos está afectando en el municipio. Henry, muchísimas gracias por esta entrevista tan importante que nos brindas el día de hoy, y la invitación para todos los jóvenes que nos escuchan a través de este podcast es para que busquemos espacios sanos y no introduzcamos al mundo de las drogas.